En este ejercicio 2.23 vamos a realizar esta demostración de igualdad de conjuntos. Es decir, nos vamos a dar un X que está en esta intersección y vamos a demostrar que ese X también estaría en la diferencia de estas intersecciones de la derecha. Entonces, nos damos un X que esté en la intersección de A con la diferencia de C y B. Aplicando el concepto de intersección, eso significaría que el X está en A y el X está en la diferencia de C y B. Luego, aplicando el concepto de la diferencia de conjuntos, eso significa que X está en C y que X no está en B. Observen que aquí todas las conectivas son iguales, entonces podemos aplicar una asociatividad. Vamos a asociar los dos primeros y dejamos la segunda parte sola. Luego, como la conectiva que tenemos aquí es una I, podríamos aplicar una simplificación. Esa simplificación va a consistir en dejar una proposición como lo que está en el paréntesis y por aparte dejamos solito el X no pertenece a B. ¿Por qué lo hacemos así? Porque necesitamos formar algo ahí a conveniencia. Ese algo que vamos a formar a conveniencia es agregarle o adicionarle X no pertenece a C. Es decir, a esta parte de abajo, a X no pertenece a B, le vamos a adicionar, recordemos que la adición se representaba con una O, le vamos a adicionar que X no pertenece a C. Este lo estamos agregando nosotros, ¿verdad? Y luego tengo esta proposición de arriba y esta proposición de abajo. Entonces, ahí podríamos aplicar una adjunción para unificar estas dos proposiciones en una sola. Recuerden que la adjunción es con una I. Algo importante es que vean que hasta el momento aquí veníamos usando equivalencias, pero cuando utilizamos simplificación, adición y adjunción, esas tres son inferencias. Y las inferencias no me garantizan la equivalencia. Lo que puedo aplicar es una implicación, valga la redundancia. Entonces, ya ahí eso rompería las equivalencias que traíamos hasta el momento. Pero de aquí en adelante vemos que como tenemos estos dos negados, entonces podríamos aplicar De Morgan y negaríamos que X no pertenece a B, quedando que X pertenece a B, invertimos la conectiva lógica y negamos que X no pertenece a C, quedando que X pertenece a C. Luego lo que aplicaríamos acá sería el concepto de intersección de conjuntos. Si X pertenece a A y X pertenece a C, significa que X pertenece a la intersección de A y C. Además, si X pertenece a B y X pertenece a C, significa que X pertenece a la intersección de B y C. Luego esta negación que tenemos acá la tenemos que introducir en el paréntesis. Entonces nos quedaría que X no pertenece a la intersección. Tendríamos entonces que X pertenece a esta primera intersección de A y C y que X no pertenece a la intersección de B y C. Aplicamos el concepto de diferencia de conjuntos y concluimos entonces que X pertenece a la diferencia de la intersección de A y C con la intersección de B y C, que es lo que teníamos a la derecha. Pero, dado que no todos los pasos que usamos fueron equivalencias, porque aquí utilizamos tres inferencias, entonces no se ha demostrado la igualdad, sino que únicamente se demostró que este primer conjunto es un subconjunto del segundo. Por ende, tenemos que proceder con la otra demostración, como vamos a ver a continuación. En la otra parte restante, tendríamos entonces que darnos un X que esté en la parte de la derecha y concluir que ese X está en la parte de la izquierda. Es decir, nos damos un X que esté en la diferencia de la intersección de A y C con la intersección de B y C. Aplicando el concepto de diferencia de conjuntos, diríamos que ese X pertenece a la intersección de A y C y ese X no pertenece a la intersección de B y C. Luego, lo que hacemos es aplicar el concepto de intersección en este caso. Si X pertenece a la intersección, significa que X está en A y que X está en C. Y luego decir que X no pertenece a la intersección
equivale a negar que pertenezca a la intersección. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, la negación de que pertenezca a la intersección. Y que pertenezca a la intersección, aplicando el concepto de intersección, sería decir que X pertenece a B y que X pertenece a C. En el siguiente paso, lo que hacemos es aplicar la ley de De Morgan a este paréntesis. Entonces sería negar la primera, negar que X pertenezca a B, invertimos la conectiva y negar que X pertenezca a C. En este punto podemos apreciar que estas conectivas que tenemos al principio son una I. Entonces podríamos agrupar este X pertenece a C con este otro paréntesis de acá. Y eso es lo que hicimos ahí, una asociatividad. Unimos esos tres. Cuando tenemos esa asociatividad, aplicamos una distributividad. X pertenece a C y X no pertenece a B. O X pertenece a C y X no pertenece a C. Hacemos una distributividad en esta parte del paréntesis cuadrado de acá. Luego, observen acá que tenemos que X pertenece a C y que X no pertenece a C. Entonces, esos son inversos. Por la ley de los inversos, concluimos que eso es falso. No puede pertenecer y no pertenecer a un conjunto al mismo tiempo. Eso sería falso. Luego, en el mismo paréntesis cuadrado, tenemos este paréntesis o falso por la ley del elemento neutro. Entonces, tendríamos que solamente nos queda este paréntesis de acá. Entonces, ahora, en este paréntesis, si vemos X pertenece a C y X no pertenece a B, aplicando la definición de diferencia de conjuntos, eso significaría que X pertenece a la diferencia de A con B. Y luego tendríamos que si X pertenece a A y X pertenece a la diferencia, aplicamos el concepto de intersección de conjuntos y diríamos que X pertenece a la intersección. Y observen que hemos llegado a la parte de la izquierda. Algo importante en esta demostración es que siempre se utilizaron equivalencias, contrario a la anterior en la otra dirección en la que se aplicaron también algunas inferencias. Como aquí solo se aplicaron equivalencias, esta demostración es válida en los dos sentidos y eso es lo que se explica a continuación. De la solución del ejemplo 2.33, tal y como se comentó previamente, se puede apreciar que el uso de las inferencias lógicas provoca que se tengan que realizar dos demostraciones de inclusión, en el caso de la primera parte, que se aplicaron inferencias. Esto debido a que estas no corresponden a equivalencias. Por otro lado, en la demostración de esta segunda parte, es claro que al no usarse inferencias, todos los pasos corresponden a equivalencias y por lo tanto, si se inicia con esta demostración, la prueba que se hizo primero se puede omitir. Es decir, como en esta demostración solo se utilizaron equivalencias, si hubiéramos hecho esta de primero, ya con solo eso lográbamos demostrar la igualdad de conjuntos. Pero, como se hizo esta otra de primero, en la cual se utilizaron inferencias, tuvimos que hacer la segunda parte. En otras palabras, no es necesario iniciar las demostraciones de las igualdades en la dirección de izquierda a derecha. De hecho, lo más recomendable es tomar primero como hipótesis el lado que posee más operaciones o conjuntos. Y en este ejercicio, si lo vemos desde el principio, lo que sucedió es que en el primer caso empezamos de donde habían menos operaciones o menos términos. Y en la segunda parte empezamos desde donde habían más operaciones. Entonces, conclusión, cuando hay que demostrar una igualdad de conjuntos, la recomendación es empezar a demostrar desde el extremo más grande hacia el extremo más pequeño, porque esto nos podría evitar tener que utilizar algunas inferencias y tener que hacer doble la demostración.